Comenzamos fuerte, comenzamos con un tema que creo que a todos nos interesa, aunque solo sea por lo que oímos y también algunos pues por lo que usamos o usáis, ¿no? Como usuarios de la inteligencia artificial, que es verdad que está en todas partes ya para nosotros. Presento a la ponente, Idoia Salazar, es profesora doctora en la Universidad CEU San Pablo y es directora de la Cátedra Pública Internacional ENIA en Inteligencia Artificial Generativa, Retos y Riesgos, que es muy parecido al título que hemos elegido para esta intervención. Es además fundadora y presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, por siglas Odisea, IA siempre sabéis que son las iniciales de la inteligencia artificial. En la actualidad trabaja también en el desarrollo del piloto de regulación de la inteligencia artificial con el Gobierno de España y en el diseño del Sello Nacional de Inteligencia Artificial y en la Agencia de Supervisión de Algoritmos. Además, es miembro de varios equipos de expertos en inteligencia artificial en el Parlamento Europeo, en el Foro Económico Mundial y también en la UNESCO. Es autora de 4 libros sobre el impacto social de la inteligencia artificial y de las nuevas tecnologías. Pues le damos la palabra para aprovechar bien este primer encuentro. Bueno, pues es un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, a pesar de que esa última hora del día. También os agradezco mucho pues, el que estaréis cansados como yo, el haber venido a esta charla, que espero que os sea productiva. Mi misión es haceros entender en qué consiste esto de la inteligencia artificial, de qué manera os impacta y de qué manera pues, puede afectar a cualquier tipo de rutinas, cómo os va a cambiar las cosas, cómo está cambiándolo ya y que veáis un poco, a ver cuánto hay de cierto en todos los rumores que hay, pues, en las noticias que veis en la televisión, en la prensa, a ver cuánto hay de real en todo esto y que vosotros empecéis a adquirir un poco de criterio sobre cuándo fiaros de esas noticias y cuándo son simplemente pues, prejuicios de ciencia ficción que, como veis, pues, rodean toda esta tecnología. Sí, al revés. Bueno, cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, ahora ya después de ChatGPT, ahora vamos a ver que es un poquito diferente, pero es verdad que muchas veces cuando hablábamos de IA, lo primero que se le venía a la cabeza a cualquiera de vosotros seguro que era un robot, ¿o no es verdad? O sea, IA igual a robot. Al final veíamos mucho en las películas de ciencia ficción estos robots que tenían cuerpo además de ser humanos, eran robots humanoides con ojos, nariz y boca, que eran capaces de interactuar como interactúan los seres humanos. Es decir, aquí pues veis a Terminator también, que era capaz de tener relaciones, una interrelación con distintas personas, igual que podría tener un ser humano. Esto ha estado en nuestra cinematografía, en la literatura, en distintas películas que habéis visto o libros que habéis leído desde hace bastante tiempo. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Por no extenderme mucho. Hoy en día, lo que veíais hace unos años en las películas, hoy en día parece que se está empezando a convertir en realidad. Hoy podemos tener aquí a Terminator. Espero que no. Pero es cierto que hoy en día pues estos robots humanoides es posible construirlos. Y no solamente el robot en sí, que es el hardware, es decir, algo que podemos tocar, sino también lo que tiene dentro ese robot, que es un sistema de inteligencia artificial, un software, algo que es una programación y que permite una cosa importante, que es lo que es estos sistemas de inteligencia artificial, estos software, que permite tomar decisiones. ¿Cómo toman decisiones estos sistemas de inteligencia artificial? Os voy a explicar brevemente qué es un sistema de inteligencia artificial, para que todos vosotros, a lo mejor me levantáis la mano y me decís, yo ya lo sé, no hace falta que me cuentes esto, o sí que queréis que os lo cuente. ¿Os cuento qué es un sistema de inteligencia artificial? A ver, ¿cuántos de vosotros tenéis un robot de cocina en casa? Bueno, ¿sabéis lo que es bueno, sí, ¿no? Obviamente, una Thermomix, un robot de cocina, sí, ¿verdad? Pues, ¿qué hace un robot de cocina cuando le pedimos, por ejemplo, le pedimos que cocine un gazpacho, por ejemplo? Entonces, lo que nos piden, estos los modernos, que no salen con un ordenador, nos pide una serie de ingredientes, ¿verdad?
Nos dice, pues tienes que echar, yo cocino rebulín, pero vamos, le echas tienes que echar los tomates, ¿verdad? Tienes que echar aceite, tienes que echar una serie de cuestiones y te va diciendo los ingredientes que tienes que usar. Después, ¿qué hace el robot? El robot, luego el robot le tapamos, ¿verdad? No sabemos lo que pasa dentro. Y luego al final resulta que nos sale un plato. Si nosotros hemos puesto los ingredientes que nos ha pedido el robot de cocina, ¿el gazpacho estará bueno o malo? Si justo hemos hecho caso al robot. Estará bueno, ¿no? Si justo le hacemos caso, pues nos saldrá un buen plato, un plato rico. Pero si resulta que en vez de echarle tomates le echamos, yo qué sé, peras, pues nos saldrá un gazpacho bastante regulín, ¿no? No, eso no es un gazpacho, eso será pues un puré de peras con algo más. Pues esto es algo similar. Vamos a hacer el símil con cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial. En vez de alimentos, en vez de comida, lo que usan esos sistemas de inteligencia artificial, el robot, en este caso son datos. Son datos, se alimenta del Big Data, de todos los datos que generamos nosotros a nuestro alrededor durante todo el día. ¿Quiénes tenéis teléfono móvil? Todos, ¿verdad? Muy bien, pues con eso me vale. Cada paso que dais vais generando datos. Cada vez que hacéis llamadas vais generando datos. Quien tiene un smartwatch se mueve por todos los sitios, vamos generando datos. Las empresas generan datos y todo eso pues, se almacena y se procesa de diferentes maneras. Hoy en día, ¿cómo se procesan esos datos? Pues resulta que para poder lidiar con esta Big Data, con esta gran cantidad de datos que todos los humanos hoy en día a nivel personal y a nivel profesional generamos diariamente, pues tenemos estas herramientas de inteligencia artificial. Son modelos, son software de inteligencia artificial, son programas informáticos, código, ¿vale? Que lo que hace es coger todos esos datos, el data scientist, la persona que se encarga de entrenar a ese modelo, de educar a ese modelo, como si dijéramos, le da muchos datos, muchísimos datos. Lo que hace la Thermomix o el robot de cocina es procesar esos datos, el sistema de inteligencia artificial, el modelo de inteligencia artificial procesa todos esos datos y si le ha dado el profesional los datos correctos, al final la decisión que va a tomar pues va a estar muy bien y nos va a valer para cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, si una empresa quiere pues, decidir a quién despide, esto es un muy mal ejemplo. Pero quiere decidir a quién despide, pues por ejemplo, le da todos los datos de todos los empleados de la empresa al modelo de inteligencia artificial durante todos los últimos años. El modelo de inteligencia artificial, en función de los datos que le ha dado, ve que cómo ha sido deficiente ese empleado, hace la comparativa. Es un modelo estadístico, de estadística. Hace la comparativa entre todos ellos y al final pues despide el modelo, la decisión del modelo será pues despide al menos apto de entre todos los demás, al final. Entonces funciona así. Es como si fuera, por poneros otro ejemplo, es como si fuera pues un niño que le vas entrenando, que le vas dando muchos datos, le vas dando mucha educación. Si tú al niño pues, le has entrenado bien con todos los datos, en este caso de recursos humanos, de todo, pues al final el niño cada vez tomará decisiones más correctas e incorrectas. ¿Cuál es la diferencia? Esa es una pregunta que cualquiera de vosotros me podría decir, pero no me compares a un niño o una persona como con una máquina. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y una máquina? La libertad, el sentimiento. En la toma de decisiones, la consciencia. Todas esas cosas están ahora mismo bajo podríamos hablar después sobre esas cosas, están ahora mismo bajo estudio, tratando e investigando temas específicos sobre inteligencia artificial. Es curioso. Al final, la persona que aplica, me refería, es verdad, culpa mía que no os he dicho, que no he especificado más la pregunta. ¿Cuál es la diferencia de toma de decisiones entre una máquina y una persona? En la toma de decisiones. Bueno, alguno me ha dicho la libertad. ¿Cuál? No interviene solo los datos. ¿Quién ha hablado? Vale, ¿cómo te llamas? Loli. ¿Qué más interviene en la toma de decisiones? ¿Qué interviene en tu cerebro cuando tú tomas una decisión sobre, no sé,
Darle en la cabeza con un martillo a Inés. Vale, la ética, es decir, la capacidad que tiene el ser humano de rodear la decisión con la capacidad para hacer el bien o hacer el mal, ¿no? Eso por ahora no lo tienen las máquinas, ¿verdad? Es decir, nosotros aplicamos un contexto a la toma de decisiones. Si ese contexto no está traducido a datos de alguna manera, eso significa que la máquina pues no le debiéramos dejar tomar todas las decisiones, porque a lo mejor si toma la decisión solo basada en datos, puede no tener el contexto que aplicamos los humanos en la mayoría de las situaciones para saber si una decisión al final es ética o no, en función del contexto, en función de muchas cuestiones. Eso es importante que lo sepáis porque hoy en día está debate también a nivel de las empresas de si debemos dejar estos automatismos a las máquinas, si debiéramos confiar al 100% en las máquinas. Yo os estoy razonando ahora mismo por qué no, al menos por ahora. A pesar de que siempre suelo decir la misma cosa, no sé si fiarme más del ser humano muchas veces o de la máquina, que hay muchos humanos que es verdad que son poco éticos. A la máquina se le puede programar. Pero bueno, la cuestión es que esto es la realidad en torno a cómo funcionan hoy en día los sistemas de inteligencia artificial. Por acabar con este tema un momento del robot de cocina, imaginaros que, por poneros otro símil parecido, que tenga en comparativa con otra cosa que igual habéis oído. ¿Habéis oído alguno que estos algoritmos de inteligencia artificial discriminan? ¿O tienen muchos sesgos que discriminan? ¿Eso lo habéis oído? Una IA discrimina y echa no sé cuántos trabajadores. O el algoritmo de Google discrimina o esto. Vosotros cuando volváis a oír algo así, decir, perdonad, aquí el que discrimina es el software, no discrimina, al final discrimina a las personas. El que lo ha hecho mal ha sido la persona que ha entrenado al algoritmo de inteligencia artificial. Esa persona no le ha dado el alimento bueno a la máquina, al software, para poder tomar las decisiones correctas. Es decir, mi objetivo también, otro de mis objetivos de la charla de hoy, que es dejéis de personificar a los sistemas de IA. Es un software, es un programa informático. Por ahora ni siente, ni padece, ni debe tomar decisiones responsables. ¿Por qué? Porque al final el que toma decisiones es responsable de sus actos, ¿verdad? Y por ahora los sistemas de inteligencia artificial no se le puede ni meter en la cárcel, ni poner multas, ni nada por el estilo. Al menos por ahora. Aunque sí que hemos tenido sistemas de inteligencia artificial con el robot Sofía, que le han dado la nacionalidad de un país, por la cuestión, pero bueno, eso es otra cuestión. En cualquier caso, por esas cuestiones que os estaba comentando, por esos prejuicios que tenemos de ciencia ficción que hemos tenido a lo largo de la historia, alimentados por la cinematografía y todas estas cuestiones de robots similares a los seres humanos y estas cuestiones, sí que hemos tendido, a medida que ha ido evolucionando la inteligencia artificial, a entrar en competición con la máquina. Fijaros cómo actúa nuestro cerebro también. Decía, bueno, ahora pues resulta que tenemos esta capacidad de tener robots humanoides que son capaces de pensar y tomar decisiones. Ya no solamente que podemos hacer un robot con ojos, nariz y bocas y mi mismo cuerpo, sino que somos capaces de asemejarnos en cerebro. Es capaz de ganarnos en intelecto, en ser más inteligentes que nosotros. Y eso decía el ser humano, no. ¿Eso cómo va a ser ya? Entonces, si esto es así, pues ¿qué le queda al ser humano? Entonces, es verdad que tuvimos una época en la que decidimos pues, llegar a competir con la inteligencia artificial. Aquí veis unas imágenes, no sé si alguno de vosotros pues, llegó a ver o ser consciente de la competición que tuvo Garry Kasparov contra el campeón mundial de ajedrez, contra Deep Blue, el sistema de inteligencia artificial de IBM, en 1980, o sea, muy tarde. Yo he tenido la suerte de estar con pues un periodista de ajedrez que estaba justo en Nueva York, el momento en que Deep Blue ganó a Kasparov, y me contaba el ambiente que había en ese momento. Había un ambiente apocalíptico. Me dijeron que llenaron Nueva York de carteles de el hombre contra la máquina, ¿quién va a vencer?
O sea, era algo como muy apocalíptico. Si ganaba la máquina, sería que la máquina era capaz de vencer a la humanidad. Y esto era tremendamente importante para el ser humano. Pues ganó Deep Blue. A partir de entonces, pues siguió habiendo pues esa lucha contra la máquina. Lee Sedol contra, ahí le veis a Lee Sedol contra AlphaGo, creo que era, en el juego del Go, que es un juego, no sé si le conocéis, pero es un juego muy complejo, más complejo que el ajedrez. En este caso, la máquina, el sistema de inteligencia artificial, consiguió no solamente vencer al ser humano habiendo sido entrenado con las jugadas de Go de todo el mundo, de toda la historia del Go, sino que esta vez la máquina fue capaz de crear algo original, que nunca jamás había habido nada similar. La máquina fue capaz de ser original, crear un movimiento y una partida que nunca antes había hecho. Y en ese momento ya llegaron los pensamientos apocalípticos de decir, bueno, pues si es que ya no está copiando solamente, sino que lo que está haciendo es crear algo original a partir de los datos de entrenamiento. Ya se empezó a ver que esto de la inteligencia artificial pues era pues bastante serio y que podía afectar a la humanidad de una manera bastante drástica. ¿Qué era lo que ocurría por esa época todavía? 1980, ¿qué pasó? 1990, 2000, ¿qué pasó entonces? En 2000, ¿qué pasó? La aparición de Internet. ¿Y qué ocurrió con la aparición de Internet, tras la aparición de Internet? ¿Qué pasó? Porque era muy sencillo, muy fácil de usar, muy fácil acceso, todos empezamos a meternos a Internet. Se democratizó el uso de Internet. Se empezó a usar Internet por todas las empresas, todos los sitios. ¿Qué es lo que provoca esto? El nacimiento del Big Data, de la digitalización. Empezamos a digitalizar absolutamente todo y todavía seguimos. Eso provoca que cada vez haya más datos, cada vez más datos alrededor de nosotros. ¿Qué hemos dicho que se alimenta esos sistemas de inteligencia artificial? No de tomates, ¿de qué? De datos. Se alimenta de datos. Cuanto más datos tenga, más potente es. Por deciros, ChatGPT no os voy a decir la cantidad de datos, pero es inmensa la cantidad de datos que capacitó a ChatGPT para ser el modelo de inteligencia artificial que es ahora. Sin el Big Data, sin la potencia de computación actual, sería imposible que hubiera hoy en día inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya existía en 1950. A partir de 1953. Pero es ahora, gracias a ese Big Data que propició Internet, gracias a la potencia de computación que tenemos hoy en día, que ha sido posible que evolucionen estos modelos de inteligencia artificial. ¿Para qué? Pues para algo muy simple, se ha ido, a ver, se ha ido, vaya. Bueno, yo le estoy dando para... Bueno... No sé si se ha saltado alguna, pero es igual. ¿Para qué? Para la gestión de datos. Es lo que os decía al principio. El Big Data que ha generado después de Internet, cualquier ordenador normal le cuesta mucho procesarlo. Y necesitamos de determinados programas, determinadas máquinas para intentar gestionar y sacar valor a todos esos datos. La herramienta que se usa para sacar valor a los datos en la actualidad es la inteligencia artificial. Son esos sistemas de inteligencia artificial. Procesa los datos, extrae conclusiones. Cuantos más datos, mejor. Y así, fijaros, se optimizan muchísimas cosas en todo el mundo, muchos procesos en las empresas. Además, pasa otra cosa. Os he dicho que esto es un modelo estadístico. Como es un modelo estadístico, es capaz, si tú le das muchos datos, es capaz de predecir sobre un tema, cuestión, es capaz de predecir qué es lo que va a pasar después. Entonces puede hacer dos cosas, aumentar la eficiencia de cualquier tipo de proceso, es decir, por poneros un ejemplo, en el Metro de Madrid ha logrado reducir en un 60% el gasto de energía que gasta el Metro de Madrid. Gracias a la inteligencia artificial, a sensores que han puesto en papeleras en Madrid, no sé si lo tendréis aquí en Alcalá de Henares,
Es posible, ponen sensores en distintas papeleras y así son capaces de ver cuál se llena antes y así optimizar los camiones de recogida de basura. Mucho mejor, dices, uy, si esta está medio vacía, pues entonces voy a mandar más a esta dirección, que hay más llenas, y así son capaces de optimizar. Gracias a esto es capaz y la sensorización de las ciudades y muchos otros sitios, pues son capaces de optimizar mucho las cosas y también en temas, por ejemplo, de predicción, es capaz de predecir, los sistemas de IA son capaces de predecir, por ejemplo, si un producto va a tener éxito antes de su fabricación y, por lo tanto, fijaros la cantidad de costes que se puede ahorrar. En economía es tremendo lo bueno que puede ser esto. En temas, por ejemplo, de predicción de enfermedades, gracias a estos modelos de inteligencia artificial, si lo comparas, por ejemplo, con tu historial genético, que ya lo sabemos, es posible pues, predecir un nivel alto de predicción sobre el tipo de enfermedad que puedas llegar a tener y así puedes trabajar en la medicina preventiva frente a la curativa. Y es algo que a nivel de salud pues se está estudiando mucho. Es decir, como veis, estos usos me he quitado de los prejuicios, de todas estas cosas de apocalípticas y me he venido a lo que es en realidad la inteligencia artificial y para qué está siendo tremendamente útil. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Fijaros, yo llevo dando conferencias de IA pues 15 años o así. Antes de ChatGPT casi me echan de mi universidad, porque yo doy clase en la Universidad CEU San Pablo también y estaba muy mal visto, parece ser que no estaba tan bien visto estas cosas. Yo no hacía nada malo, yo investigaba el impacto ético y social de la IA. También daba conferencias a nivel internacional, había algún foro que se escuchaba más que otro, pero vamos, no muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Después de... sí que había algunas empresas que empezaban ya, como hace 6 años, por ahí, a interesarse, empezaba a ponerse un poco de moda y entonces llamaban a las consultorías y decían, oye, esto de la inteligencia artificial parece que está de moda, ponme inteligencia artificial en mi empresa. Y decía la consultoría, pero tú tienes datos, y dice, yo qué sé, tú pónmelo. Eso, que como está de moda, le pongo IA después y cobro más y ya está. O sea, era más una moda que un conocimiento real de qué iba todo esto. ¿Qué es lo que pasó en 2021? De repente hay una empresa, una compañía, que no es una gran compañía, que es una compañía de investigación, que es OpenAI, que a escondidas, como si dijéramos, está entrenando un modelo de inteligencia artificial con todos los datos de Internet. Es decir, usó muchos datos masivos, muchísimos, para hacer ese entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial del lenguaje, un LLM, que se llaman, un modelo capaz de procesar todos esos datos y crear texto a partir de todo, intentar predecir siguientes palabras, es decir, intenta comunicarse, es capaz de comunicarse con el ser humano en el mismo lenguaje que tiene la propia persona, es decir, el lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje que hablamos todos nosotros. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que cualquier tipo de tecnología tenga éxito? Hoy en día hablo de Internet, hablo de redes sociales, hablo de inteligencia artificial. Estas 3 cosas que veis aquí. Fácil de usar. Imaginaros, esto de la inteligencia artificial, como os decía, hace 5 o 6 años no era en absoluto fácil de usar. Yo hablaba y la gente me miraba como diciendo, ah, vale. O sea, no, para el público en general no era. Internet, cuando salió, no sé si alguno recuerda el comienzo de Internet, bueno, fácil de usar, no, al principio del todo no había ni buscadores. Antes de los buscadores tenías que saber la dirección IP o tenías que irte directamente a una web específica que sabías antes de los buscadores. Entonces, hasta que no existieron los buscadores, no se cumplió ahí. Utilidad, pues tanto Internet, una vez que ya salió la World Wide Web como las redes sociales, pues sí que se vio que a nivel general sí que era muy útil para las redes sociales para acercar gente de todo el mundo a Internet para tener acceso mundial a la información barata. Internet empezó a popularizarse cuando empezó a bajar el precio. Las redes sociales nacieron gratuitas, que luego se quedan con tus datos, pero nacieron gratuitas. ¿Qué pasó con la inteligencia artificial? Como os decía, antes de ChatGPT no era fácil de usar, es decir, necesitaba saber programar. Utilidad para empresas específicas,
Barata, bueno, no era muy cara, pero vamos, no cumplía las 3. Sale ChatGPT, una máquina capaz de interactuar con el ser humano en lenguaje natural, es decir, es como si hablara con cualquiera de vosotros. Entonces, en mi mismo lenguaje, es decir, yo no tengo que hacer un máster para acceder a esta herramienta, se cumple. Barata, sale gratis, el modelo era muy bueno, ya, el gratuito. Útil, se vio desde el primer día, con el susto del mundo entero. Que yo creo que he puesto la diapositiva de lo que pasó después de la salida de ChatGPT. A ver, que no sé lo que pasa aquí. Bueno, pues esto pasó. De repente salen 1000 expertos la semana que salió ChatGPT, no sé si lo recordáis, pero bueno, hubo una carta de 1000 expertos pidiendo una moratoria para esto de la inteligencia artificial. No sé quién serían, bueno, sí sé quiénes eran esos expertos, pero lo que decían es, madre mía, qué potencia tiene esta tecnología de impacto. Se alimentaba también con los prejuicios que os he explicado antes, que teníamos de la ciencia ficción. Y decían, madre mía, hay que frenar esto, que se frene la tecnología, que se frene el mundo, que aquí hay que pensar. Y que pensáis que una tecnología que cumple los 3 elementos que os he dicho antes es imparable. Ya puede venir quien sea, que es imparable, imposible de parar. ¿Por qué? Porque se democratiza en el mundo entero y si no lo hace un país, lo va a hacer el otro y eso pues es imparable. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obviamente pues avanzar en esos cosas negativas, esos riesgos que tiene, de una manera paralela. Y al final, pues el primer día, ¿qué pasó? La primera semana lo prohibieron hasta Nueva York, en los colegios de Nueva York, también se prohibió el uso en las universidades de Nueva York, Italia cerró el acceso, tampoco se podía, creo que en Alemania también, en varios, pero duró creo que un día o 2 días, son muy poquito tiempo, porque enseguida pues se vieron, a mí también me lo prohibieron en el CEU, pero yo no hice caso. Yo cerré la puerta, yo sabía que era esto y seguí dando clase y explicando a mis alumnos qué eran los sistemas de IA generativa, sobre todo cómo interactuar con estos sistemas de IA generativa. ¿Por qué? Porque sabía que era una herramienta muy útil, que lo que había que hacer era aprender a usarla de manera adecuada. Ningún tipo de tecnología o muy pocas tecnologías son malas por naturaleza. Dependiendo del uso que tú le des, pues serán buenas o malas. Y lo que hay que hacer es formarse en el uso y aprender cuáles son sus riesgos y poco a poco trabajar también en el impacto ético de la tecnología. Tú mismo, obviamente, hay que hacer pues, alguna legislación al respecto si es necesario, pero también hay que trabajar la responsabilidad individual. ¿Cómo se trabaja la responsabilidad individual? Aprendiendo. Y cogiendo conocimiento, justo lo que estáis haciendo vosotros aquí ahora. ¿Para qué? Para tener un criterio de decisión. Al final no le podemos dejar todo a las autoridades. ¿Por qué? Porque iba a decir, porque no siempre lo hacen bien. Eso también. Pero pasa otra cuestión importante en la cuestión de las leyes, que la ley tarda mucho en hacerse. Y la tecnología avanza tremendamente rápido. Entonces, pues como estemos esperando a que se haga una ley específica sobre pues, la evolución de los sistemas de inteligencia artificial, estamos un poco mal. Ya os diré luego, antes de acabar, pues la ley que se ha creado ahora al respecto, pero vamos, hay que trabajar principalmente en la responsabilidad individual. Y eso de decir que se pare el mundo que me bajo tampoco es una opción en temas de inteligencia artificial. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué estaba tan asustada la gente en este aspecto? Fijaros, es lo que decíamos al principio, teníamos una máquina, os decía, posibilidad de interacción con la máquina en lenguaje natural, que es el lenguaje que hablamos todos, ¿no? Os decía eso. Pero es que esta máquina no era solo capaz de hacer eso, era capaz de escribir poesía, que ya era capaz. Yo trabajaba con una persona antes, hace años, que estaba trabajando con un sistema capaz de escribir poesía, pero ahora resulta que todo el mundo podía pues, decirle a ChatGPT que escribiera una poesía y no lo hacía nada mal. Y además era capaz de pintar, a ver si me pilla esto, era capaz de pintar pues, obras de arte que nadie había sido capaz de pintar con anterioridad. Y entonces pues, nos poníamos en la visión apocalíptica que os he dicho pues, de cuando Lee Sedol ganó contra el Go, diciendo, bueno, pues aquí es que la máquina no está copiando, está creando
una peculiaridad que tenían solamente los humanos. Y eso hace que pues, a veces que nos asustemos pues, un poco como humanidad. A ver, la máquina es creativa, la máquina es capaz de procesar muy bien, de tomar decisiones, como las tomamos nosotros, y además resulta que es capaz de pintar muy bien, es capaz de crear sinfonías. Ha sido capaz de, gracias a sistemas de inteligencia artificial, hemos sido capaces de acabar sinfonías inacabadas de grandes compositores como Beethoven. Hemos sido capaces de acabar novelas en el mismo estilo de un autor que no fue capaz porque murió u otro tipo de cuestiones. En la industria cinematográfica, hoy en día se están usando pues, sistemas de inteligencia artificial en vídeo, que son los deepfakes, uso de sistemas de inteligencia artificial para modificación de imágenes de vídeo, para acabar la película de Star Wars donde muere la princesa Leia. Bueno, no me acuerdo qué capítulo era, pero eso, pues la princesa Leia, la actriz, pues al final, como pues, para acabar de rodar esta serie, o sea, esta película, la actriz murió y lo que se hizo fue poner pues un sistema, duplicarla con un sistema de inteligencia artificial exactamente igual a ella y consiguieron acabar la película de esa manera. Entonces, pues, como os decía, pues todas estas cuestiones, pues es completamente normal que el ser humano pues, estuviera bastante agobiado con todo esto. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los seres humanos? ¿Cuál fue la reacción? Pues imaginaros, es que una persona sin comprender bien a qué tecnología se está enfrentando, con los prejuicios que tenemos de la ciencia ficción. Tenemos una máquina ante nosotros que le podemos preguntar lo que queramos y nos responde. ¿Qué hacemos? Empezamos a preguntar todo tipo de cosas. Hay gente que lo usa para buscar novio, otras personas que lo usan de psicólogo, otras personas que lo usan pues de... No riáis que os estoy viendo. A ver, no voy a empezar a preguntar. A ver, bueno, pues para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque al final procesa datos, tú le das cuantos más datos le das tuyo, pues al final el sistema de inteligencia artificial te responde en base a esos datos, parecido a como lo haría el ser humano. Esta cuestión de los psicólogos os parecerá raro, pero cada vez existen más aplicaciones de inteligencia artificial que son psicólogos. ¿Por qué están teniendo éxito estos modelos psicólogos? Por varias razones. ¿Están quitando trabajo a los médicos, a los psicólogos? No, no están quitando y eso está demostrando. ¿Qué es lo que está haciendo? Rellenar un hueco de aquellas personas que no se atreven a ir al psicólogo. Por sus razones, por sus prejuicios. Aquí no se tienen que enfrentar a una persona, solo se enfrentan a una máquina. Otra cuestión económica. Personas que no tienen recursos económicos para enfrentarse al psicólogo. Otra cuestión, pues no sé, porque no le dan cita hasta dentro de 3 meses y necesita una respuesta rápida. ¿Qué es lo que hacen estos modelos de inteligencia artificial? Que son pues, usados en medicina o en psicología. Estos modelos de inteligencia artificial, para que veáis la diferencia, solo os digo esto para que veáis la diferencia, han sido creados y entrenados. ¿Os acordáis que os había dicho lo del entrenamiento de los datos? Pues específicamente aquellos usados para el campo de la medicina o de la psicología no han sido entrenados con todos los datos de Internet. No, han sido entrenados con una base de datos médica brutal, tremendamente grande. En el caso de la psicología, base de datos de muchos casos relacionados con la psicología. Es decir, está entrenado específicamente para lo que tiene que hacer, para la tarea que tiene que desarrollar. Entonces, no, en principio, pues es bastante preciso para estas cosas. ¿Qué es otra cosa que es? Os lo estoy contando todo esto para que os... centraros y no penséis que la IA es solo ChatGPT. No, hay muchos modelos de IA para distintas cosas. Y, por ejemplo, los que se usan para esto están, como si dijéramos, tienen reglas puestas para que no puedan, para que en el momento que ve el modelo que hay algo que se le sale de su estadística normal, le deriva a una persona. Es decir, corta en el momento que ve que puede haber un problema que pues el sistema no puede resolver. Es decir, ¿está dando un servicio para suplir al ser humano? No, para complementar a lo que el ser humano no llega en este caso.
Entonces, en estas cuestiones, pues sí que está siendo interesante. Sin embargo, pues aquí los seres humanos que tendemos a tener una confianza excesiva en las máquinas, no sé vosotros, pero a mí el GPS del coche, pues en muchas ocasiones me ha llevado pues, por caminos que yo no quisiera haber ido, por la confianza excesiva que tenemos en las máquinas. También hay confianza en las redes sociales, tendemos a tener confianza pues, en el teléfono móvil, en los distintos dispositivos tecnológicos que tenemos. Pues lo mismo pasa con ChatGPT. Y hay una visión que parece que le estamos consultando cualquier cosa y que la máquina, este ChatGPT, debería darnos la visión, o sea, debería darnos la certeza absoluta respecto a lo que preguntamos. ¿Qué pasa cuando no nos da la certeza absoluta respecto a lo que preguntamos? Que nos enfadamos y decimos, es que la máquina alucina, es que el algoritmo está alucinando. No, supongo que lo habréis oído, que dicen que los sistemas de inteligencia artificial alucinan. ¿Cuál es mi respuesta a esto? Que yo sepa, OpenAI no dijo que estaba sacando nunca el oráculo. Ha sido entrenado con todos los datos de Internet. Todos sabemos que en Internet hay todo tipo de datos. Hay datos buenos, hay datos malos, todos los datos que hemos generado las personas, datos fiables y datos que no lo son. Entonces, bueno, pues es una fuente de información que lo podemos usar para complementar algún tipo de contenido, de conocimiento que tenemos. Obviamente, nadie ha dicho que esto tiene la verdad absoluta, y es normal que no la tenga por el entrenamiento que lo ha tenido. Si es el modelo entrenado con datos médicos, pues tiene más probabilidad de que sí. Pero si son los datos completos de Internet, obviamente no tiene por qué. Y debemos, y sabiendo como vosotros ya sabéis cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, ¿tenemos que usarlo? Sí. ¿Es útil? Sí. ¿Tenemos que fiarnos al 100%? No. No, obviamente, y tenemos que fiarnos también aparte, consultar otras fuentes de información, pero tenemos que saber que en determinados casos, teniendo yo un criterio sobre esto, pues sí que me puede ser útil, para otras cosas no, para unas cosas sí, otras no, y tienes que ir probando, pero no pensar que esto tiene la verdad absoluta, porque nunca se ha dicho que lo vaya a tener. Espero que ahora pues comprendáis que es normal que no sepa todo, ni siquiera lo pretendía. Una pregunta. Sí. ¿Quién me lo pregunta? Ah, vale. ¿Cómo te llamas? Lourdes. Pues te digo lo mismo que he comentado antes con los psicólogos. No, ya te diría yo que no. ¿Por qué? A mí en todo esto me gusta pues, aplicar la lógica de la toma de decisiones. Cuando un médico toma una decisión respecto a un caso específico, obviamente tiene en cuenta sus conocimientos teóricos, ¿verdad? Pero hay determinadas cuestiones que rodean una decisión médica que no son solamente unos planteamientos, que no se derivan solamente de planteamientos teóricos, pues quizá tiene que aplicar un contexto específico pues del tipo de enfermedad que tiene asociado al lugar en el que está o a su contexto médico u otro tipo de cosas que no se puede valorar porque no todo se traduce a datos. El nivel anímico de la persona, pues otro tipo de cuestiones. Además, puede pasar otra cuestión. Al final no nos podemos olvidar que los sistemas de inteligencia artificial son máquinas. Es decir, es algo que no se puede tocar porque os he dicho que es un programa informático, pero se puede romper, puede estar mal entrenado. Es decir, pues eso, no tiene por qué ser fiable al 100%. Entonces, es muy importante que sea el médico el que tome las decisiones finales respecto al tratamiento de un paciente o por ejemplo, pues si le tiene que operar o no, u otro tipo de decisiones importantes. También por la otra cuestión que os decía antes relativa a la responsabilidad. Si un médico se equivoca, si un juez se equivoca y la decisión lo ha tomado un algoritmo de inteligencia artificial, ¿quién le van a echar del hospital? ¿Quién le va a caer una multa? ¿O a quién pues le pueden echar de la carrera judicial? A la persona, obviamente. Entonces, en ese tipo de decisiones, no estoy hablando de todas las decisiones, es decir, si yo veo esta noche una serie que no creo porque voy a caer pues muy cansada, pero o no, o el tipo de serie que veo,
Eso me da igual, que lo decida un algoritmo. Bueno, me puede dar igual en un momento u otro. Si, por ejemplo, yo tengo que decidir qué tratamiento poner un paciente, que está en juego la vida de un paciente, obviamente quiero que tome la decisión un médico. Si tengo que decidir si un director de recursos humanos tiene que decidir si a una persona le echan de la empresa o no, me gustaría que fuera una persona que tuviera, bueno, hay veces que deberían ser ayudados por algoritmos de inteligencia artificial, eso, pero sí deberían tomar la decisión una persona. ¿Por qué? Porque si esa persona se equivoca puede tener consecuencias. Y al final el responsable por ahora tiene que seguir siendo la persona en ese tipo de toma de decisiones. En cualquier caso, es muy importante que se ayuden los médicos, los abogados, los jueces de estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque complementan muy bien la teoría y los razonamientos, porque nosotros, las personas, somos seres finitos, nuestro cerebro es finito. Nuestro cerebro llega hasta las personas más inteligentes, llegan hasta donde llegan en procesamiento y razonamiento. Es verdad que cuanto más nos entrenamos, pues más posibilidades, pues normalmente tenemos mejor razonamiento, pero esa ayuda que nos dan los sistemas de inteligencia artificial para, al menos, pues tomar decisiones más contrastadas, son muy útiles, principalmente en las decisiones importantes, como puede ser la de un médico y un juez. Y además, os digo otra cosa, porque también ayuda. Por una cuestión de transparencia. Al final, los primeros que tenemos la caja esta del robot de cocina opaco, que no se ve, somos nuestra cabeza. ¿Alguno de vosotros se le ve las ideas? No, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Realmente las decisiones que tomamos en nuestro cerebro se procesan en nuestro cerebro y, bueno, pues se extraen las decisiones. Tú lo intentas hacer lo mejor posible. Hay personas que ponen maldad, otras bondad, otras nada en esa toma de decisiones. Algunos ponen intereses, es decir, otro tipo de datos de intereses de cualquier tipo. Imaginaos un director de recursos humanos que tiene determinado tipo de intereses, un juez que tiene un interés u otro. Estos intereses pueden ser conscientes o pueden ser inconscientes. Es decir, hay veces que tú, por tus vivencias, acumulas una serie de prejuicios que luego directamente, de manera inconsciente, aplicas en tu toma de decisiones. Y muchas veces ni lo percibes. Intentas hacer el bien, pero no te das cuenta que no lo estás haciendo todo lo bien que deberías. Estos sistemas de inteligencia artificial, de una manera muy rápida, te dan una decisión paralela que tú puedes contrastar con tu propia decisión y así pues llegar a tomar mejores decisiones. Siempre digo que la IA puede ayudar al ser humano que quiera a tomar mejores decisiones. Eso sin duda. Sí, quería comentar, hablando de los abogados. Yo soy abogado. Vale. Normalmente suelo trabajar mucho con abogados, no me das miedo. Estaba buscando a mi hijo piso madre para alquilar. Esto fue el viernes. Sí. Que la parte arrendadora eran usufructuarios. O sea, que es correcto. O sea, un usufructuario puede arrendar. No es muy corriente, sin embargo. Bueno, entonces yo se lo comenté a mi hijo y le hablaba de memoria. Digo, ten en cuenta que siendo usufructuarios, el usufructo se extingue por el fallecimiento y los contratos de arrendamiento otorgados por los usufructuarios se van a extinguir también. Por lo cual, eso de que tu contrato se va a prorrogar hasta 5 años dependerá de que los usufructuarios vivan esos 5 años. Si no, no. Y entonces mi hijo, que conocía al ChatGPT, hablo del viernes, y que yo lo conocí el viernes, pues con esa información que yo le dije, primero, y me quedé flipado. Claro, primero confirmó lo que yo le estaba diciendo a mi hijo, cosa que me hizo quedar muy tranquilo. Pero toda la información, los artículos del Código Civil, el artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que lo prevé expresamente. Pero además, nos decía si queríamos jurisprudencia, nos pide una sentencia del Tribunal Supremo en el 18. Bueno, yo esto lo descubrí el viernes. Pero diré que ya el lunes y el martes lo he utilizado. Pero me ayuda muchísimo. Me voy al texto legal, efectivamente. Compruebo que si es el artículo 13, que no hay un error, busque esa sentencia, correcto, una otra. Me he quedado alucinado. Sí,
es tremendamente útil, es muy útil. Y fijaros, de 2021 ahora, el entrenamiento, el modelo ha seguido evolucionando con distintos datos y cada vez más fiables. Y eso ha provocado que ahora el nivel de eficiencia de ChatGPT, de la última versión que ha salido, la versión gratuita es tremendamente útil. Obviamente, lo que sí me gustaría es que intentaras quitar esa confianza ciega de la máquina. Es decir, una de tus palabras ha sido: me quedé más tranquilo cuando el ChatGPT me dio la respuesta. No te quedes más tranquilo en ese aspecto. O sea, sí me gustaría que sientas que te ayuda, pero luego, como bien hiciste después, es ir al artículo tal y comprobar, sobre todo si es algo algún tema legal que sí que necesites pues una precisión extra. Pero yo lo uso mucho, y cualquier otra persona, conozco todo a nivel profesional, prácticamente el mundo entero está usándolo porque es muy útil, y además te da ideas, te da idea base, incluso procesos creativos, te da pues una... Sí, pero hay un riesgo de confianza, hay un riesgo que existe, ese riesgo de llegar a pensar que tiene la respuesta, como hay muchas cosas que acierta, te da como la confianza de pensar que al final nos va a ser capaces de responder hasta cosas pues íntimas, de procesos nuestros, de personales o profesionales, o gente que le pregunta pues si debo dejar mi empleo o no, o cosas que al final te pueden afectar como persona, y al final tienes que tener en cuenta cómo funciona esta máquina para comprender hasta qué punto puedes llegar a tener confianza en esos modelos de IA. Sí. Yo creo que uno de los riesgos de lo que somos más inconscientes es el darnos cuenta de que el sesgo lo ponemos nosotros. Sí. Cuando, por ejemplo, preguntas el ser consciente de hasta qué punto el riesgo lo pones tú. Cuando preguntas, búscame las ventajas de... ya estás poniendo el riesgo. Todo lo que te va a encontrar son ventajas a continuación. Pero si le dices, búscame las desventajas, todo eso van a ser desventajas, porque va a encontrar desventajas plausibles que encajan con tu pregunta. Igual que dame razones para dejar el trabajo, todo te van a dar razones para dejar el trabajo. Entonces, a veces no te das cuenta de que el sesgo lo pones tú en el momento que preguntas. Entonces no estás preguntando por la verdad, estás escogiendo que te escoja información que encuentre entre toda la posible que beneficie tu pregunta de alguna manera. Sí, al final... Gracias. Al final estamos aprendiendo, fijaros, esto es como un proceso de convivencia, de aprender. Yo tengo un libro que es El algoritmo y yo, en el que explicamos Richard Benjamin y yo, un compañero, pues las convivencia, el momento que estamos de empezar a convivir con estos sistemas de inteligencia artificial. Es decir, aunque os he dicho que se comunica con nosotros en lenguaje natural, que es el mismo lenguaje que hablamos, hay que aprender a hablarle. Es decir, hay que aprender a comunicarse, hay que aprender a hacer esos prompts. ¿Y cómo te llamabas? Carmen. Como decía Carmen, al final, si tú le preguntas cuáles son las ventajas de comer, de echar peras al gazpacho, pues te va a decir las ventajas. Si tú les dices, dime ventajas o inconvenientes, o la mejor forma, es decir, cuanto más precises tu búsqueda, pues mejor va a salir el resultado, mejor va a ser la decisión. Y es algo, pues eso, es aprender a hacer esos prompts, a hacer esas preguntas específicas a la máquina hasta que te devuelva la respuesta que para ti es la más conveniente. ¿Cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial? Ya sabéis, simplemente esto para daros un tip, para aquellos de vosotros que no lo hayáis hecho nunca o habéis aprendido. Cada vez que abrís una ventanita, es decir, una conversación, se abre como si dijéramos pues una conversación personal que yo pueda tener con el modelo de inteligencia artificial. Eso significa que va a aprender de mi interrelación dentro de la ventanita, ¿eh? Estoy hablando dentro de la ventanita. Es decir, yo le pregunto, ¿cuáles son las ventajas de qué me habías dicho antes? De estudiar en el extranjero, por ejemplo, de irte a estudiar fuera o de irte a vivir fuera de España. Pues imagínate, luego os pregunto eso, me salen las ventajas y luego puedo poner directamente, seguimos con la conversación. ¿Y las desventajas?
y yo no vuelvo a preguntar nada. Es decir, he aprendido de lo anterior. Y luego le cuento mi caso. Pues resulta que yo a mi marido le van destinado a Alemania y yo no sé bien si irme a esto porque además pues tengo esta problemática, yo también trabajo aquí y no sé qué, no sé cuánto. ¿Me podrías hacer una comparativa entre ventajas y desventajas? He aprendido ya de lo anterior. Cuanta más interacción que tú vayas haciendo con la máquina, dentro de esa ventanita, más precisión va a sacar en tu respuesta. Si tú cierras ventanita, abres una nueva, ya no hay aprendizaje sobre ti específicamente, ¿vale? Tienes que volver a empezar con una nueva. Esto. ¿A qué tendemos en todo esto? Que bueno, como no me va a dar tiempo a llegar al final, pues os lo cuento ahora. Tendemos en los próximos años, no sé, ¿quién de vosotros ha oído hablar de agentes de inteligencia artificial? Vale, genial. Bueno, pues al final lo que se tiende, es lo que os decía antes, con Internet, las redes sociales, surge inteligencia artificial concreta, luego surge, después de ChatGPT se democratiza el uso de la IA y ahora ¿qué se está buscando? Se está buscando que cada vez pues, la capacidad de que cada uno de nosotros, teniendo en cuenta las capacidades que tiene este sistemas de inteligencia artificial, que cada uno de nosotros, cada persona, tengamos pues nuestro propio agente de interior, nuestra propia sistema de inteligencia artificial capaz de conocer cualquier tipo de rutina que tiene cada uno, incluyendo profesional y personal, y que llegue a haber una intercomunicación entre los distintos agentes de las distintas personas. Esto es un punto más allá del punto que conocen Carmen y Juan Miguel, porque estamos hablando de los agentes universales de IA. ¿Qué hay ahora? Agentes multimodales o agentes normales de inteligencia artificial. ¿Qué hacen los agentes de inteligencia artificial? Son lo mismo que os he explicado antes, un agente que es capaz de comprender, un sistema de inteligencia artificial capaz de comprender su entorno, por ejemplo, una empresa específica de alimentación es capaz de darle mucha información sobre todo lo que pasa en esa empresa de alimentación, por lo que conoce muy bien el contexto y es capaz de tomar muy bien las decisiones de, por ejemplo, de cuántos tomates tengo que preguntar al proveedor. Estoy con los tomates hoy, al proveedor, a ver cuántos tomates tengo que pedir al proveedor a la semana para poder seguir cumpliendo con las elaboraciones que yo hago en mi industria. Es decir, son agentes capaces de desempeñar muy bien una tarea concreta comprendiendo el entorno y de aprender de sus fallos. Eso es un agente de IA. Hay agentes multimodales, multifuncionales. ¿Qué es lo que hace un multiagente? Pues al final tienen como un jefe, que si dijéramos, y hay pues muchos agentitos por toda la empresa. Y lo que hacen es, por ejemplo, pues uno se encarga de los proveedores, otro se encarga de ver si funcionan bien las máquinas, otro se encarga de otros procesos, pequeñas tareas dentro de la empresa. Lo comunican al central. Y así pues consigues pues una automatización de la empresa pues bastante bien. Eso, como os decía, pues eso ya existe, ya se está dando y para muchas personas, ahora mira, lo enlazo aquí con la pérdida de puestos de trabajo y ya está. Pero lo que yo os decía es un paso más que ahora mismo está en investigación y que a mí me apasiona. Estoy en varios grupos de trabajo con grandes empresas tecnológicas analizando el impacto que va a tener estos agentes universales de IA, que van a consistir en un agente para cada persona, capaz de entender, capaz de tener todos los datos de la persona y poder intercomunicarse con el resto de agentes de las distintas personas. Obviamente lo que se está estudiando ahora es hasta qué punto dejar la toma de decisiones a esos agentes de inteligencia artificial, las posibles consecuencias que vaya a tener a nivel psicológico y consecuencias negativas y las ventajas que obviamente también va a tener, si no, no se desarrollaría. Si no cumple, como os decía, con las 3 leyes de fácil de usar, utilidad y barato, no va. Todo el mundo sabe y todas las empresas tecnológicas saben que esto no va a tener éxito, pero sí.
va a cumplir con las tres normas y acabará pasando. Acabará pasando en un tiempo que todavía no soy capaz de definir, pero yo no le daría más de 5 o 6 años, más o menos. Sí. Sí. Solamente muy cortita. Las emociones personales, ¿dónde quedan? Vale, esa es una pregunta. Sí, fíjate, he estado en varios congresos grandísimos hablando de esta cuestión, de muchos expertos hablando solo de esta cuestión que comentas. En realidad no es una pregunta muy inteligente y no es tan cortita. ¿Por qué? Y te lo voy a explicar. Yo creo que damos turno a las preguntas y que ellos se explayen y ya seguimos hablando de bueno, lo que dé tiempo. Fíjate, decíamos que estos sistemas de IA eran capaces de tomar decisiones como nosotros, ¿no? Capaces de ser originales como nosotros, pero resulta que el ser humano tiene otra cosa que son los sentimientos, ¿no? Las emociones, que supuestamente las máquinas pues, no son capaces de tener emociones. Tenemos otra cosa que es la consciencia. También he estado en congresos internacionales de consciencia con temas de inteligencia artificial, para que veáis cómo se está estudiando muchísimo esa cuestión. Es decir, se está estudiando mucho al ser humano intentando comprender. ¿Para qué? Bueno, para un reto que hemos tenido los seres humanos desde tiempos inmemoriales, capaz de crear esa consciencia, capaz de crear de manera artificial esos sentimientos. Se ha llegado a pensar y a estudiar qué son los sentimientos en sí mismos. He tenido muchos debates con distintos psicólogos que tampoco, algunos me decían, es cierto que algunos sentimientos como el enamoramiento, por ejemplo, son procesos químicos. Si son procesos químicos que ocurren en el cerebro, podríamos llegar a duplicarlos de alguna manera. Es cierto también que, bueno, al final, ¿qué son los sentimientos? Cuando una persona tiene apego a otra, le genera sentimientos. Hay niños que tienen sentimientos por peluches. O sea, que le quitas el peluche y, madre mía, ya es peor que si le hubieras quitado a su mejor amigo. O muchas veces tenemos esos sentimientos hacia cosas, hacia animales también, que supuestamente pues no son humanos. La cuestión es que hacia estos sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, por ahora está en estudio. La respuesta es que está en estudio. El ser humano, obviamente, pues sigue siendo, dicen que las profesiones del futuro que están más salvadas de la automatización son aquellas en las que el ser humano requiere poner en valor pues, los sentimientos hacia la persona, aquellas personas que trabajan de cara al público. Entonces, obviamente no es lo mismo encontrarse e interactuar con una persona que tiene cerca, por ejemplo, ir al médico que te haga la videoconsulta. No es por mucho que esto, hay veces que sí que es útil, pero muchas otras veces pues, es más útil pues, el acercamiento con la persona u otro tipo de profesiones en la que pues, se agradece esa presencia humana. En cambio, pues simplemente para comentaros, ¿cuándo se está usando y por qué se está estudiando tanto pues el tema de los sentimientos en los modelos de inteligencia artificial? Pues fijaros, en Japón, por poneros un ejemplo breve, y no que había más preguntas, en Japón es cierto que es otra cultura y otro ámbito diferente, ahora os cuento una curiosidad de allí, pero es verdad que la población que hay en Japón está cada vez más envejecida porque la demografía que hay allí. No hay suficiente personal activo para cuidar a las personas mayores. Lo que han hecho ha sido desarrollar tecnologías robóticas con sistemas de inteligencia artificial integrados, algunos tienen cuerpos humanoides, que les permiten pues eso, interaccionar con las personas mayores y librarles de la soledad. Como si dijéramos, ellos están encantados porque esa persona además es capaz de recordar muchas cosas que a lo largo de su vida es capaz de ayudarle con juegos de memoria, con otro tipo de cuestiones, e interactúa, habla con esa persona y en vez está supliendo una necesidad que antes no tenía. No estoy diciendo que esté bien que sea un robot el que sustituya, pero si esa persona no tiene un humano, porque no lo va a tener, que le ayude, pues más vale un robot que es capaz de suplir y de ayudarle en esa soledad, que, bueno, y aparte de esa soledad en otro tipo de cuestiones, de juegos, etcétera, que no tenerla.
Entonces, en esos aspectos está siendo muy útil y ese robot es capaz de mostrar emociones, de simular emociones. Es capaz de simular alegría, es capaz de simular tristeza, incluso enfado, empatía. No sé si habéis visto, os animo que cuando vayáis a casa, porque no tengo tiempo, pero si no os lo pondría, el robot Sofía. El robot Sofía es que os decía que ha sido, pues le han dado la nacionalidad de Arabia Saudí, no sé cuántas, y ha ido a la ONU a dar discursos, unas tonterías tremendas por esa idea que tenemos de personalizar a las máquinas, pero es capaz de simular en su cara más de 60 emociones. Yo no sabía que teníamos tantas emociones, pero es capaz de pues, hacer esa simulación. Y eso, bueno, vino al hormiguero también de Antena 3, también lo veis como cada vez que hace algo, pues gesticula mucho y es capaz de mostrar ese tipo de emociones. Y eso pues a la persona le produce cercanía y le produce pues eso, que quiere interactuar más con esas máquinas. Entonces sí se está usando y se está estudiando esos sentimientos para intentar que esas máquinas, para mejorar la interrelación con las personas, la convivencia con las personas y los humanos sienten y hacen, y eso pues las máquinas vamos a hacer que simulen esos sentimientos, como si dijéramos. Ya por poneros el punto de vista gracioso, tenía una diapositiva pero no la voy a enseñar por falta de tiempo. Allí en Japón, estoy hablando de un contexto diferente al europeo, pero allí pues como sabéis pues las personas pues tienen menos necesidad de acercamiento, de tocar a la otra persona para mostrarle su afecto o este tipo de cuestiones. Entonces se ha desarrollado mucho la industria robótica y ha habido, se ha proliferado en la industria determinadas empresas que han desarrollado pues hologramas y cuerpos robóticos, que una específicamente se llama Hatsune Miku, que se ofrecía en matrimonio a los japoneses y hace como 3 años ya tenía más de 3.000 maridos. Le habían ofrecido esa empresa, pues se dedicaba a casar a los algoritmos de inteligencia artificial, a esto que tenían forma de holograma, era un holograma metido como en una vitrina, y en el que los japoneses pues, se casaban con estos sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Le preguntaban a estos japoneses por qué se casaban con los sistemas de inteligencia artificial y decían, pues porque cuando yo llego a casa, el holograma tenía pues, una forma de chica, cuando llego a casa pues el holograma me conoce muy bien, conoce muy bien, pues es capaz de aprender pues todas mis cosas, es decir, me pregunta qué tal el día, qué tal eso, es capaz de recordar todas las cosas, además nunca se enfada conmigo, nunca discute y entonces pues yo soy feliz de esa manera. Entonces, pues eso, ahí en ese ambiente parece ser que sí que proliferó, lo cual no significa que podamos traer eso pues a esta otra parte del mundo, pero para que veáis que esto está siendo una realidad. ¿Por qué? Por esa personificación a la que tendemos cuando hablamos de estos sistemas de inteligencia artificial. Nada. Sí. Sí, perdón. ¿Es posible borrar la huella digital que todos queremos, la gente tiene normalmente en Internet en algún momento determinado? ¿Es posible o es imparable ya que se quede ahí, aunque tú lo intentes borrar, que intentes deshacerte de eso? Sí, el derecho al olvido. Es el derecho al olvido. Sí es posible, se puede hacer se puede pues, pedir que se borre todo tu rastro de Internet por vía judicial. De todas formas, para que sea más fácil para los usuarios, lo que se está haciendo es fomentar el uso de aplicaciones de inteligencia artificial que se están desarrollando ahora, que lo que hacen es proteger la privacidad de las personas de una manera sencilla. Yo las que he visto, que se están ahora desarrollando, no sé cuánto tardará en llegar a vosotros, a cualquiera de vosotros, creo que ya hay alguna en el mercado, seguro, permite ver directamente, de una manera sencilla, pones buscar y te dice todas las páginas de Internet y todas las fotos en las que estás tú en Internet. Y te permite seleccionarlas para borrarlas, ¿vale? Y si lo que hace el sistema, obviamente no se pueden borrar directamente, lo que hace el sistema es lanzar una petición al servidor donde está guardada esa página, diciendo que el dueño de esa información pues pide borrar esa información que hay en Internet.
¿Vale? Entonces, sí, eso está protegido por ley hoy en día. Sí es posible. Es posible borrar la huella digital. Sí. Te quería preguntar lo siguiente. En el caso del arte, de la pintura, de la música o de la literatura, si la inteligencia artificial puede hacerlo. Y le pregunto lo siguiente. Parece que ha comentado usted que algunos libros de algunos literatos que a lo mejor no estaban acabados, los ha acabado la inteligencia artificial. Mi pregunta es, el final ese que no está acabado es coherente, y segundo, claro, el autor se ha muerto, no sabemos cuál iba a ser su final, cómo iba a acabar. Y en concreto, por ejemplo, en la poesía, si le dieran a la inteligencia artificial que hiciera una poesía de enamoramiento o lo que fuera, con ciertas palabras, y luego un escritor como Juan Ramón Jiménez la hiciera, ¿cree usted que llegará algún momento que lleguen a superarlos o no? Qué pregunta más bonita. Pues voy a empezar por el final. Yo creo que todo está relacionado. Hoy en día, si te pones a mirar por Internet, hay algunas páginas donde tú directamente puedes saber de qué manera han sido sistemas de inteligencia artificial entrenados con toda la poesía de Juan Ramón Jiménez, y es capaz de escribir otro poema con las palabras que tú le des en el estilo de Juan Ramón Jiménez. Es decir, lo que hace el sistema es tiene capacidad de precisión tremenda. Es capaz de imaginar, por ponerte un ejemplo también, con las radiografías de cualquiera de nosotros, ¿vale? Una radiografía. El sistema de inteligencia artificial es capaz de percibir un punto del inicio de una neumonía cuando el ser humano no es capaz de ver ese punto. Va más allá de nuestra propia capacidad para percibir en ese aspecto. Por eso lo están usando mucho los radiólogos, porque es capaz de coger esas enfermedades de manera muy incipiente y llegar a curar pues, el COVID antes del desarrollo de la neumonía. En este tipo de aprendizaje, el modelo de inteligencia artificial es capaz de percibir el tipo de escritura que tiene Juan Ramón Jiménez y a partir de ahí ser capaz de crear otra poesía prácticamente igual que lo pudiera hacer Juan Ramón Jiménez. Obviamente, la imaginería humana y la capacidad humana para la improvisación es lo que no tiene la inteligencia artificial. Pero en realidad son cuestiones ya filosóficas, que podríamos hacer un workshop filosófico en otro. ¿En realidad improvisamos los seres humanos o realmente es una tendencia que no sé, que siempre hacemos, que en realidad puede estar preplaneada en nuestro cerebro y la improvisación al final sí que estaba anteriormente, no sé, prevista o no sé. Eso ya son cuestiones que pudieran ser filosóficas. Si pueden llegar a ser una cosa que no os he dicho respecto al anterior de la competición, de llegar a ser mejor o peor, creo que es un error. Eso, cuando explico esa slide, esa diapositiva, suelo acabar diciendo es un error competir. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de quiénes, estamos comparándonos con un software, con un sistema de inteligencia artificial, con un programa informático. Somos nosotros los que nos estamos poniendo nuestros propios problemas, nuestros propios límites, como si dijéramos. Al final no somos comparables por muchas razones con un sistema de inteligencia artificial y el ser humano es algo más que eso. ¿Debemos competir? ¿Yo competiría en un hipódromo con un caballo o me subiría a él y llegaría a ganar la carrera? O sea, es una tontería la competición con los sistemas de inteligencia artificial. No se trata de ser mejor, se trata de ayudar a Juan Ramón Jiménez, a mí, a llegar a ser mejor poeta que antes. Yo he dado conferencias en la Warner Music a muchas personas del mundo de la cultura que cuando salió ChatGPT estaban asustadísimos. 2 años después, la misma conferencia, todos estaban ya usando los modelos de inteligencia artificial generativa ayudándose para su proceso creativo. Entonces, no se trata de superación. Se trata de usarlo para aprender a llegar a más como humanos. Yo quería llevarlo a un plano espiritual, dado el sitio donde nos encontramos y todo esto que estamos hablando. Yo tengo muy claro que la inteligencia artificial es como China, no es ni buena ni mala, es imparable. ¿Está el ser humano preparado para el siguiente paso, que es el ordenador cuántico?
se va a disparar la potencia de cálculo y las posibilidades, no es infinitamente, pero muchísimo más. Esto no nos recuerda a querer ser como dioses, al pecado original. Esa es mi cuestión. Vale. Sí, la respuesta es sí. Al final es lo que os comentaba, a lo largo de la historia, sí que el ser humano ha querido llegar a crear como si fuera Dios, a llegar a crear un ser a su imagen y semejanza, porque si no, estamos haciendo, poniendo estos modelos de inteligencia artificial en cuerpos robóticos cuando no hay por qué. No hay por qué. Los sistemas de inteligencia artificial no tenemos por qué darle una forma humanoide, ni tenemos por qué compararlos. Yo os he dicho para qué vale un sistema de inteligencia artificial, para hacer más eficiente la gestión de datos. Es para eso, para lo que vale principalmente. Y ahora con la IA generativa para generar nuevos datos, para generar nuevas informaciones. Esta cuestión de querer crear un ser artificial a nuestra imagen y semejanza lo llevamos persiguiendo durante toda la historia de la humanidad. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que tenemos la capacidad técnica tanto para crear al robot humanoide como para crear, iba a decir el alma, pero para crear este cerebro artificial dotado de capacidad de toma de decisiones. Eso sí, por ahora no es capaz de distinguir lo que es el bien y el mal, ni en principio pues tiene alma ni nada por el estilo. Pero sí tendemos a querer hacer esa simulación porque hoy en día tenemos la técnica para poder lograrlo. Es un reto como humanos. Entonces sí, estamos tendiendo a este reto de la antigüedad que pues hemos puesto antes en la cinematografía, en la literatura con Frankenstein y otra serie de cuestiones. Hoy en día pues tenemos la capacidad técnica para hacer ese tipo de desarrollos. ¿Por qué? ¿Es útil para los seres humanos inventar un ser a nuestra imagen y semejanza? Pues yo ahora mismo no le veo mucha utilidad, más allá del acompañamiento que pueda haber, pero no eso. Entonces yo lo veo más como un reto que hasta ahora es cuando tenemos esa capacidad y es cuando lo hacemos, pero en cualquier caso no es por la utilidad ni por las otras cuestiones que es, sino por un reto que llevamos teniendo desde tiempos inmemoriales. Respecto a la otra cuestión que decías de la computación cuántica ligada con temas de inteligencia artificial, al final los ordenadores cuánticos todavía sabes que están en fase de estabilización. ¿Qué hacen los ordenadores cuánticos? Aumentar la potencia de una manera tremenda. Al final lo que hace la capacidad de cómputo, lo que hace es todos esos datos que hemos visto antes, que estaba procesando la máquina de entrenamiento, ahora se entrenan como linealmente, se entrena uno, tiene que estar aprendiendo uno, después otro, después otro, después otro, y lo hacen en los superordenadores, como en Barcelona, que hay un superordenador, pues lo hacen en esos superordenadores, necesita mucha potencia de cómputo. ¿Qué es lo que permite la computación cuántica? Hacer todos a la vez, coger toda esa cantidad de datos y como si fuera un cubo, lo ponen todos juntos y procesan todos esos datos de una manera conjunta, tarda mucho menos y lo hace descubriría una vacuna en 0,1 segundo, como si dijéramos, en vez de tardar los 6 meses que tardó o 3 meses o lo que sea. La cuestión es que sí, la unión de la computación cuántica con los sistemas de inteligencia artificial, cuando surjan, van a cambiar cosas muy concretas. No va a cambiar tanto como los agentes universales de IA, porque esto es para cosas muy concretas. La computación cuántica da soluciones para temas que necesitan muchos datos para resolverse. Por ejemplo, acabar con el cáncer, acabar con el Alzheimer, acabar con descubrir las soluciones para el cambio climático. Fijaros lo útil que puede llegar a ser en resolver grandísimos problemas que tiene hoy en día la humanidad. Y yo os dejo con esta pregunta, ¿eso es bueno o malo? ¿Es bueno o malo? Es bueno absolutamente. ¿Eh? Es bueno absolutamente. Es bueno absolutamente. Y si te digo que no... Ah. En la humanidad. Y la humanidad se ha enfrentado a cosas como la máquina de vapor, la electricidad, las bombas atómicas.
todo eso podía haber dado al traste con la humanidad y la humanidad ha sobrevivido. Puedes sobrevivir perfectamente si sabes bien utilizar eso. Sí, esto simplemente lo usan las grandes empresas, grandes tecnológicas, que son las que tienen esa capacidad de desarrollar esos ordenadores cuánticos. Como decía, se usan para cosas muy concretas que lo que nos van a permitir es pues, vivir más, porque van a descubrirse nuevos medicamentos, van a provocar que se curen muchas enfermedades actuales. Lo que me refería a que esto muy probablemente lo que haga es que vivamos bastante más, que haya mucha más medicina preventiva y el hecho de que vivamos mucho más no tiene por qué ser bueno para la economía y para el impacto que puede tener en el mundo en el que vivimos. Entonces, simplemente digo que hay que aprender a vivir, que vamos a vivir muchos cambios, el mundo va a vivir muchos cambios en los próximos años, es importante pues, estar preparados. ¿Alguien tiene alguna pregunta más, rápidamente? Sí. ¿Querías comentar sobre la concentración de poder que estas tecnológicas generan, que al final son las que van a definir la función de valor de los algoritmos, que van a controlar todos estos datos? ¿Y qué posición tiene Europa en todo esto? Que me hacéis unas preguntas un poco largas. Pero, a ver, simplemente por eso. Esto también es cierto que al final, ¿quién tiene esa capacidad de tener todos esos datos? Los que tienen los servidores más grandes, las grandes empresas. Al final todos los datos se guardan en un sitio, que son en ordenadores grandísimos, en grandes servidores. Las grandes empresas de datos, que son a las que le dais todos vosotros los datos, son Google, Amazon, Facebook, pues las grandes tecnológicas, Apple, las grandes tecnológicas. Al final, aquella tecnológica que más datos tiene va a ser capaz de entrenar algoritmos mejores y supuestamente es lo que estaba diciendo Carmen y que ellos pues supuestamente van a moldear las decisiones de todos nosotros. Bueno, hoy en día se está trabajando mucho, solo te digo que se está trabajando mucho y más en Europa para prevenir que esto pase y que, por ejemplo, se están creando bancos de datos públicos para que empresas pequeñitas puedan acceder también a esos datos y también crear sus propios algoritmos de IA. Se están creando modelos muy grandes de inteligencia artificial y se pueden alquilar, se los alquilan a empresas más pequeñas para que ellos también puedan hacer sus desarrollos. Y hoy en día, lo bueno que tiene la IA es que una empresa pequeña con 3 empleados y gastándose poco dinero pueden usar una herramienta tremenda para hacer pues, unos procesos industriales o empresariales pues, muy potentes. Entonces, yo creo que poco a poco se está fomentando desde la Unión Europea y también a nivel internacional pues, la creación de la diversificación y que se quite un poco la concentración de poder. Se está trabajando mucho, te digo, a nivel internacional para evitarlo. Y parece con esos bancos de datos y otra serie de medidas sí se está intentando conseguir. Además, nosotros, por ejemplo, en Odiseya estamos trabajando con IBM, con Google, con Apple, con las distintas empresas para ver de qué manera tienen estructurado sus procesos dentro para ser éticos, para ser responsables en sus productos y servicios, a ver si usan bien todos los temas de privacidad, si tienen suficientes herramientas a la hora de que el usuario tome decisiones, para avisar, para concienciar. Se está trabajando mucho con esas empresas y se estudia mucho. Hay mucha regulación ya al respecto también. ¿Y la amenaza del desempleo? Vale, rápidamente. Simplemente, mira, eso te lo respondo de manera muy rápida, por muy que me tengo que ir. En el desempleo, al final, como os decía al principio, es poner lógica otra vez a todos los procesos de impacto de la IA. Hubo desempleo o hubo desequilibrio laboral cuando pasó la revolución industrial. Hubo desequilibrio laboral. Había muchas personas que trabajan en el campo, llegaron las máquinas, tuvieron que reinventarse, empezar a usar las máquinas también. Y imaginaros la cantidad de puestos de trabajo que se crearon también en las fábricas. ¿Qué es lo que pasó? Con Internet. ¿Qué pasó con Internet? También con Internet desaparecieron muchísimos puestos de trabajo, también hubo muchos negocios que desaparecieron. ¿Qué es lo que ocurrió? Se creó todo el comercio electrónico, a raíz de ahí, influencers, community managers, todos los nuevos profesiones que se crearon a partir del comercio electrónico e Internet. Es decir, lo que trato de deciros es que toda tecnología de gran impacto, esta es una de las tecnologías de gran impacto, que más impacto va a tener en la historia de la humanidad,
Algunos se equiparaban con la electricidad, otros incluso mayor aún, por cambio tremendo de rutinas que vamos a sufrir. El sufrir no en el más sentido, ¿vale? Que nos van a sufrir de manera positiva y negativa. Va a haber puestos de trabajo que desaparezcan. Os he hablado yo, os he puesto ejemplos concretos de puestos de trabajo que simplemente la IA ha venido a ocupar un hueco porque no estaba relleno por las personas y se van a crear, las consultoras hablan de 3 veces más puestos de trabajo que lo que se creó a partir de Internet. Es decir, es un momento tremendamente bueno para crear tu propio puesto de trabajo a partir de la interacción con las máquinas en lenguaje natural, en tu mismo lenguaje. Es decir, es un momento creativo muy bueno para tú decir, pues bueno, sin tener mucho conocimiento de técnica, gracias a distintos modelos de inteligencia artificial, casi gratis, pagando muy poco dinero, puedo montar una empresa o crearme una nueva tarea que gracias a este sistema pues voy a poder hacer de una manera eficiente. Es decir, es un momento muy bueno creativo, más que un momento de desempleo. Lo que se está hablando ahora a nivel internacional ya es justo de lo contrario, es un momento de oportunidad. Y en los procesos es un proceso completamente lógico, surgido a partir del impacto de revoluciones precedentes, o sea, a partir de tecnologías de gran impacto, repetidas a lo largo de la historia. Así que, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adaptarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, como estáis haciendo vosotros aquí? Interiorizar pues la realidad respecto a esa tecnología y adaptarlo pues a tu situación personal. Os animo a ello. A ver, Inés. Yo he hecho con inteligencia artificial un libro de la Virgen María. ¿Has hecho tú eso? Muy bien. ¿Y qué tal ha quedado? Ha quedado muy bonito, ¿a que sí? ¿Y qué le has dicho tú para que lo haga? Por ejemplo, le he dicho que le ponga el manto con flores rosas y el fondo morado y en el campo. Le pone una... Claro, muy bien. Muy bien, y eso pues le parece, es verdad, que no hay que temer a la inteligencia artificial, hay que aprender a usarla y hay que, pues obviamente, no tener confianza excesiva en esos sistemas de inteligencia artificial y verlo como una máquina. Al final tenemos que comprender que por mucho que nos parezca pues, esa cercanía que nos da el lenguaje natural, al final estamos interactuando con un programa informático que nos tiene que dar la confianza justa, pero no debemos dejar de usarla porque sin duda a muchas personas les da compañía, a otras personas pues les da ideas para su futuro, a otras personas pues le da ayuda donde ve que no puede llegar él solo. Entonces, pues eso, hay que saber esos riesgos, pero sin duda también aprovechar sus ventajas.